funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Bueno, su nombre nos lo dice, recuerden, racional viene de razón. Recordemos que una función es una relación de dependencia entre dos variables. La relación de dependencia, esa dependencia va definida por una expresión matemática. En este caso es una expresión racional, es decir, una expresión que tiene que ver con una razón. ¿Qué es una razón en matemáticas? Ya lo hemos visto nosotros. Una razón en matemáticas es una división. Entonces, nuestra función racional deberá tener como expresión matemática una razón. Bueno, vamos a ver qué es una función racional y qué no es una función racional. Porque si nosotros hablamos de una razón, podríamos pensar que, por ejemplo, 2x más 1 entre 3 pudiera ser una función racional. ¿Por qué? Porque tenemos una división, aquí lo estamos viendo. Pero nosotros también sabemos, algebraicamente, esto lo puedo expresar de esta forma. ¿Recuerdan la famosa ley del calcetín? Ahí está, calcetín derecho, calcetín izquierdo. Y entonces me va a quedar 2x sobre 3 más 1. Pero esta expresión yo la puedo poner también como 2/3 de x más 1. Y eso ya deja de ser una razón. Aquí yo ya le estoy expresando como una función algebraica, porque realmente esto es una función algebraica grado 1. Entonces, debemos tener cuidado en qué sí es una función racional y cuándo no es una función racional. Para que una función sea racional es muy sencillo, jóvenes. La variable debe estar en el denominador de la razón. Es decir, si yo expreso esto como f de x igual a 4 entre x más 1, esto sí es una función racional. ¿Por qué? Porque mi variable está en el denominador de mi razón, de mi división. Entonces ahí sí puedo hablar de una función racional. Recuerdan ustedes que siempre cuando hablamos de dominio y de rango, dijimos que todas las funciones iban a tener dominio de menos infinito a infinito, a menos que fueran racionales o logarítmicas. Bueno, vamos a ver el primer caso, las funciones racionales. Aquí nuestro dominio deja de ser de menos infinito a infinito, nuestro dominio se va a ver interrumpido. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla que nosotros acabamos de aclarar aquí. Para que sea racional, mi variable debe estar en el denominador. Entonces, como su mismo nombre lo dice, la variable va a variar sus valores y va a haber un momento en que esto, el denominador, se vuelva cero. Y nosotros sabemos que matemáticamente no está definida la división entre cero. Entonces ahí va a haber una indeterminación. Esa indeterminación nosotros la vamos a notar también en la gráfica. Cuando nosotros grafiquemos una función racional, vamos a ver que existe un punto donde la gráfica no está definida tanto en el eje X como en el eje Y. Esos puntos son precisamente donde se interrumpe tanto el dominio como el rango. Y vamos a ver cómo representarlo. Pero de entrada la parte más importante es que nosotros sepamos distinguir una función racional. Y es así de sencillo. Mi variable tendrá que estar en el denominador, o como decimos coloquialmente, abajo en la fracción. Si no está abajo en la fracción, si está arriba en la fracción, lo podemos representar como una función algebraica. ¿Sí? Esa es la primera parte que nosotros vamos a ver. Después vamos a graficar una función racional para que veamos su comportamiento. Recordemos que cada una de las funciones, de los diferentes tipos de funciones, tiene un comportamiento que se define para todas las funciones de ese tipo. Por ejemplo, las funciones de grado 1, su comportamiento dependiendo de la pendiente será de esta forma, de grado 2 será de esta forma, grado 3 toda será esto, más o menos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y las de grado 4 también. Todas tendrán más o menos el mismo comportamiento. De esa misma manera también existe un comportamiento que define a las funciones racionales para que nosotros podamos también identificar mediante su gráfica. Pero además en las funciones racionales vamos a
aparte del dominio y del rango, vamos nosotros a identificar otro parámetro que se llaman asíntotas. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte del video, donde vamos a hacer nuestra gráfica. Ahorita, bueno, por razones obvias de espacio de mi pequeño pizarrón, pues no puedo hacer la gráfica y sería más engorroso estar haciéndola aquí. Vamos a continuar un poquito más adelante. ¿Claro? Ok. Aquí tenemos ya la gráfica de una función racional. La función racional más sencilla, f de x es igual a 1 sobre x. Aquí observo claramente, es obvio, que mi variable está en el denominador, entonces puedo decir que es una función racional. Como siempre, vamos a tabular, hacemos nuestra tabla de menos 5 a 5 y hacemos nuestra gráfica. Otra vez, por razones de espacio, pues yo tabulo de menos 5 a 5, pero grafico de menos 4 a 4. Y aquí veo este comportamiento. Aquí observo que mi gráfica empieza en cierto punto, baja, y aquí me pierdo de vista mi gráfica y vuelve a aparecer de este lado. Este, jóvenes, es el punto donde los valores en x se interrumpen. Si nosotros vemos también nuestra tabla, nos damos cuenta que en 0 es valor indeterminado. Si ustedes en su calculadora ponen 1 sobre 0, les va a dar o error matemático, indeterminación, etc. Entonces, ahí es ese punto donde yo obtengo la indeterminación, donde mi dominio se ve interrumpido. Entonces, el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta 0, unión 0, infinito. Ahora vamos a ver el rango, porque en el rango también ocurre algo interesante. Ustedes observen su gráfica. El rango sabemos que son los valores en el eje Y, los valores que mi función toma en el eje Y. Y en el eje Y ocurre algo similar. También hay una interrupción de valores. Esa interrupción de valores está presente aquí, donde Y es igual a 0. Entonces mi rango también va a ser desde menos infinito a 0, unión 0, infinito. ¿Por qué me atrevo a decir que este es de menos infinito si yo veo que aquí nada más llega hasta este punto? O de este lado yo nada más veo que llega hasta el 1. ¿Será posible que llegue hasta el infinito? Bueno, pues es muy sencillo. Analicemos nuestra función. ¿Dónde empecé yo a ver este valor? En 1. Ah, porque le di valor de 1. Pero entre 1 y 0, recuerden que hay una cantidad infinita de valores. Vamos a darle los más representativos. Vamos a hacer una pequeña tabla aquí para que veamos la tendencia de esa gráfica. Si yo digo que x vale 0.5, ¿sí? Que sería este, y lo sustituyo en mi función, 1 entre 0.5 a qué es igual. Es igual a 2. Ahí está. Entonces seguirá subiendo. Si yo digo que x es igual a 0.25, eso es igual a 4. ¿Sí? Y si yo digo que x es igual a 0.1, eso es igual a 10. Y si le agrego aquí todavía más decimales, acá le voy agregando ceros. Entonces, entre más me acerque yo hacia acá, entre más me acerque yo hacia el origen, mi gráfica de la función más va a subir sobre el eje x. Por eso me atrevo a decir yo que voy a ir desde 0 hasta infinito. Y lo mismo va a ocurrir de este lado. Me voy a ir acercando hacia menos infinito. Recuerden ustedes la teoría en aritmética, donde nos dice que si este número lo voy haciendo más pequeño, este número, el denominador, lo voy haciendo más pequeño, el resultado de mi fracción será más grande. Estoy dividiendo en partes más pequeñas. Y si esas partes son muy pequeñas, el resultado de mi fracción será muy grande. ¿Sí? Entonces, es por eso que yo me atrevo a decir que mi rango va a ir desde menos infinito a 0, de 0 a infinito. Ustedes tienen una ventaja. Pueden visualizar, metan esta función a su graficador, a su aplicación con la que estamos graficando, denle un zoom y verán hacia dónde tienden estas dos partes. ¿Sí? Es muy sencillo para ustedes visualizarlo. Háganlo por favor, chequenlo en su aplicación para graficar y bueno, en la
la siguiente clase vamos a comentar y vamos a aprender cómo obtener estos puntos donde se indetermina, y que eso nos va a servir también a nosotros para poder determinar las asíntotas. Ahorita yo nada más les comento, en este caso, por ejemplo, las asíntotas son los ejes. Esas asíntotas son las rectas donde se interrumpe tanto el dominio como el rango. ¿Sí? Eso lo iremos viendo más adelante. Yo les comentaba, lo único que ahorita pretendemos es que ustedes identifiquen el comportamiento de las funciones racionales. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.